En la era del 1990 y a principios de los años 2000, las grandes ligas eran dominadas por bateadores Estos jugadores eran dueños de la liga, rompiendo fácilmente todos los récords de cuadrangulares que habían anteriormente. Esa época era muy conocida por ser la era de los esteroides, y para los lanzadores esto era terrible, ya que tenían una clara desventaja frente a estos bateadores, claro, a menos que fuera un Randy Johnson o un genio del picheo como lo era Greg Maddux. Siendo el más impresionante de todos en lo personal, el gran Pedro Martínez, con tan solo 5'3" de estatura. El gran Pedro Martínez, con tan solo 5'3" de estatura, y 170 libras, Pedro Martínez, hoy en día, se clasifica como uno de los lanzadores de poder más imponentes en la historia del juego, con un repertorio que incluía lanzamientos impresionantes y tácticas intimidantes. Martínez grabó su nombre en la historia del béisbol de una manera que nunca será olvidada, y quizás nunca igualada nuevamente. De hecho, el pico absoluto de su carrera, desde 1997 hasta 2003, podría ser simplemente la racha más dominante de lanzadores abridores que el juego haya visto jamás. Pero ¿cómo exactamente este titán de pequeña estatura llegó a ser tan dominante? Pedro Martínez nació en la más absoluta pobreza en la República Dominicana. Era uno de los 5 hijos de un padre que era conserje y una madre que lavaba ropa. La familia vivía en una pequeña choza con techo de lámina y pisos de tierra. De niño Pedro adoraba a su hermano mayor Ramón, el cual era un prospecto formidable, y cuando Ramón firmó con los Dodgers, el joven Pedro, de 13 años, lo acompañó al complejo local de los Dodgers, para prepararse junto a él para buscar una oportunidad con ese mismo equipo. Un scout de Los Ángeles notó al adolescente delgado, lanzando alrededor de 80 millas por hora. Pero con un corazón fuerte para jugar este deporte. Logró firmar a los 16 años y así comenzó su camino hacia las grandes ligas, siguiendo los pasos de su hermano mayor. En 1991, el joven de 19 años ascendió rápidamente a través de los 3 niveles del sistema de ligas menores de los Dodgers, registrando un impresionante récord de 18-8, con una efectividad de 2.28 y 192 ponches en su primera temporada profesional. The Sporting News lo nombró jugador del año en ligas menores. El joven Pedro tenía solo 160 libras en ese momento, pero estaba armado con una recta en las 90 millas, y un cambio de velocidad impresionante. Al igual que Ramón, el equipo de Grandes Ligas tomó nota de esto. Durante los entrenamientos de primavera de 1992, el vicepresidente ejecutivo del equipo, Fred, declaró famosamente: "No cambiaré a Pedro Martínez, no me importa quién ofrezcan". Esas palabras perseguirían al equipo y a él mismo durante años. El Pedro de 20 años se unió a su hermano Ramón a tiempo completo en las Grandes Ligas en 1993, donde apareció en 65 juegos casi en su totalidad como relevista. Terminó con un récord de 10-5 y una efectividad de 2.61, mientras lograba ponchar a 119 bateadores, en solo 107 entradas lanzadas. Una temporada de novato impresionante. Sin embargo, las cosas no eran del todo buenas en Hollywood. El manager de los Dodgers en ese momento, Tommy Lasorda, no creía que Pedro tuviera la resistencia para ser un abridor de las Grandes Ligas, por lo que su aparición era como relevista. Como tal, aconsejó a la oficina principal hacer que el joven lanzador estuviera disponible para el cambio, ya que los relevistas de élite no eran precisamente una mercancía caliente en los primeros años de los 90. El 19 de noviembre de 1993, los Dodgers cambiaron a Pedro Martínez a los Expos. Esto casi inmediatamente le salió mal al equipo. Montreal colocó a Martínez en su rotación de lanzadores en 1994, y el equipo procedió a disfrutar inmediatamente de su mejor temporada en la historia de la franquicia, registrando el mejor récord en el béisbol, hasta que la huelga de jugadores truncó sus posibilidades de ganar un título de la Serie Mundial.
Martínez anunció su presencia con autoridad en Canadá, yendo 11-5 con una efectividad de 3.42 y liderando la liga con 11 bateadores golpeados. Esto era algo que en ese momento caracterizaba a Pedro, ya que le gustaba lanzar pegado, y esto tenía como consecuencia que golpeara a muchos, pero muchos bateadores. Pero Pedro también era conocido por ser de sangre caliente y defender a su equipo como le era posible. En 1995 Martínez ganó 14 juegos y ponchó a 174 bateadores mientras golpeaba a 11 de ellos. Una campaña no trascendental, pero logró algo que puso al mundo del béisbol en alerta de todos modos. En junio, Martínez se convirtió en el primer jugador desde Harvey Yadick en llevar un juego perfecto a entradas extras. Martínez terminaría por ceder un doble en la 10ª entrada para perder su juego perfecto, pero independientemente, esto ayudó a mostrar solo una fracción de la dominación que estaba por venir. En la siguiente temporada, en 1996, Pedro tuvo un récord de 13-10, recibiendo muy poco apoyo en carreras de los Expos, que anotaron solo 22 carreras totales en esas derrotas. Pero Martínez, ahora con 24 años, seguía mejorando. Tuvo su primera selección para el Juego de Estrellas. Este también fue el año en que superó las 200 entradas y ponchó a más de 200 bateadores, por primera vez. Luego, en 1997, su última temporada en Montreal, llevó las cosas a otro nivel, uno que pocos lanzadores han alcanzado. Logró un récord de 17-8 con un sorprendente WAR de 9.0, liderando la Liga Nacional en efectividad con 1.90, 305 ponches, 13 juegos completos. En el proceso se convirtió en el primer jugador de los Expos en ganar el premio Cy Young, y también el primer lanzador dominicano en hacerlo. El All-Star de 25 años había desarrollado un arsenal imponente que incluía 3 lanzamientos impresionantes, una recta de alta velocidad que se movía, una curva malvada y un cambio de velocidad legendario. Pedro prácticamente podía jugar con los bateadores con estos lanzamientos, especialmente debido a su habilidad para controlarlos también. Además, su disposición para lanzar dentro de la zona podía dejar a los bateadores sin oportunidad de hacer nada. No tengo miedo de golpear a nadie, dijo Pedro una vez, porque puedo poner la pelota exactamente donde quiero. Lamentablemente para Montreal, decidieron cambiar al actual Cy Young con los Boston Red Sox por Carl Pavano y Tony Armas. Esto, como había sucedido con los Dodgers, terminó siendo una mala decisión. A partir de ahora, empezaría un dominio total de Pedro Martínez. En su primera temporada con los Red Sox, Martínez tuvo un récord de 19-7, con una efectividad de 2.89 y 251 ponches, ganando su tercera selección consecutiva para el Juego de Estrellas, aunque perdió a otro premio Cy Young ante un Roger Clemens químicamente mejorado. Si saben a lo que me refiero, si crees que el 1998 fue dominante para Pedro, la temporada de 1999 fue histórica, con un récord de 23-4, una efectividad de 2.07 y 313 ponches, suficientes para ganar la triple corona y su segundo premio Cy Young. Se convirtió en uno de los mejores lanzadores de la historia. Además, tuvo uno de los momentos más icónicos de su carrera esa temporada. En el Juego de Estrellas, Pedro se enfrentó a varios jugadores que bajo circunstancias normales habrían sido sin duda Salón de la Fama. Pedro se enfrentó a 6 bateadores, de lo cual ponchó a 5 de ellos, ganándose así el jugador más valioso de ese Juego de Estrellas. Y parte de esos bateadores fueron nada más y nada menos que Sammy Sosa, Mark Maguire, Larry O'Neill, Barry Larkin y Jeff Bauer. Todos con números para Salón de la Fama, pero ya sabemos qué pasó con algunos de ellos. También comenzó a hacerse un nombre en la postemporada. En el juego decisivo, 5 de la serie divisional contra Cleveland, entró en el juego empatado en el cuarto inning como relevista antes de lanzar 5 entradas sin carreras ni hits para cerrar el juego y llevar a su equipo a la siguiente ronda. Martínez ganó su enfrentamiento contra Roger Clemens en la serie de campeonato de la Liga Americana, pero los Red Sox perdieron esa serie en 5 juegos.
Para la próxima temporada, si pensabas que era imposible que Pedro Martínez pudiera tener otra temporada como la de 1999, estás muy equivocado. Pedro salió en el 2000 y de alguna manera lanzó aún mejor, e hizo historia con esa temporada, ya que por muchos es conocida como la mejor temporada de cualquier lanzador en toda la historia de las grandes ligas. En lo que fue la cima de la era de los esteroides, mientras otros lanzadores de las grandes ligas estaban recibiendo batazos impresionantes de los bateadores y teniendo problemas para al menos tener una efectividad por debajo de 4, Pedro simplemente aniquilaba a los bateadores contrarios, ganando su segundo premio Cy Young consecutivo con un récord de 18-6, 284 ponches y una efectividad increíble de 1.74. Mantuvo a sus oponentes con un porcentaje de envasado de 213, el más bajo registrado en 100 años. Su porcentaje por encima de la liga fue absurdo de 291. Eso quiere decir que Pedro fue 191% mejor que cualquier otro lanzador en todas las grandes ligas, el mejor en la historia del béisbol moderno. Para que tengan una idea, ese año el siguiente mejor lanzador en la liga americana fue Roger Clemens, con una efectividad de 3.70, más del doble que la de Pedro. Era difícil describir lo bueno que era Pedro en el 2000 y estas dos últimas temporadas de Pedro es la que por muchos es descrita como las dos mejores temporadas para un lanzador en la historia. En la siguiente temporada en 2001, Pedro tuvo problemas de lesiones y solo tuvo 18 salidas, pero aún así tuvo una efectividad de 2.39. En la próxima temporada del 2002, Pedro volvió a demostrar lo increíble que era, ganando 20 juegos por segunda vez en su carrera. Ese año Pedro perdió el premio al Cy Young, frente a Barry Zito, el cual le ganó a Pedro porque simplemente tuvo 23 juegos ganados ese año, pero sus estadísticas dicen claramente que Pedro fue mejor y era más merecedor del premio que Zito. En 2003, Pedro volvería a tener una gran temporada, ganando 14 juegos, con una efectividad de 2.22 y propinando 206 ponches, teniendo nuevamente otra temporada con un ERA plus de más de 200. Ese año Pedro terminó tercero para el premio Cy Young de los playoffs. Boston se enfrentó a los Yankees, y Pedro tuvo un inconveniente que sería bien polémico, pero que más tarde Pedro se estaría disculpando, y comentando en entrevistas que esto sería lo único que quisiera borrar de su carrera. La siguiente temporada fue una temporada difícil para Pedro, pero sin duda, esta temporada del 2004 sería la más especial para Pedro, a pesar de no ser el mismo lanzador dominante. Pedro ganó 16 juegos y tuvo efectividad de 3.90, la más alta en su carrera hasta ese punto. Tuvo un ERA plus de 124, pero esto no detendría a los Boston Red Sox, que tenían una meta ese año luego de haber perdido duramente el año anterior contra los Yankees en los playoffs. Boston tuvo el comeback más impresionante en la historia de las grandes ligas, ganando su primera serie mundial en más de 80 años, y rompiendo la famosa maldición del bambino de Baby Ruth. Después de esta gran temporada, Pedro recibió una extensión de contrato de parte de Boston, pero Pedro dijo que esa oferta de Boston fue muy irrespetuosa, ya que no le ofrecieron ni cerca lo que Pedro valía en ese momento. Pedro firmaría con los Mets por 4 años, y tuvo 4 temporadas con los Mets regulares ya que Pedro venía en decadencia por su alta edad, que era algo de esperarse. Para concluir, en el 2009, Pedro jugaría su última temporada con los Phillies, llegando así al final de su carrera. Pedro fue elegido al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad en 2015 con los Red Sox, retirando su número 45 ese mismo año. En resumen, Pedro Martínez respaldó 219 victorias, 3,154 punts, el récord más alto jamás registrado por un lanzador menor de 6 pies y una efectividad de 2.93. Su ERA plus es la segunda más alto de todos los tiempos, entre los lanzadores con al menos 2,500 entradas lanzadas solo detrás de Clayton Kershaw. Ganó 3 premios Cy Young, 1 en cada liga, y fue seleccionado para 8 Juegos de Estrellas. En una era dominada por esteroides para mejorar el rendimiento, fue un lanzador dominicano que deslumbró, intimidó y arrasó con las alineaciones contrarias con una facilidad que quizás nunca se vuelva a igualar.
Sus actuaciones en las temporadas consecutivas de 1999 y 2000 bien podrían ser las mejores temporadas registradas por un lanzador, el mejor de todo lo tiempo, Pedro Jaime Martínez.